Alguien está entrando. Bien, hoy día vamos a desarrollar el tema de políticas públicas en Sistema Nacional de Salud. Siempre escuchamos hablar a las autoridades sobre políticas, pero ¿tendremos conocimiento de lo que es las políticas? ¿Tendremos alguna idea de lo que es, algún conocimiento sobre lo que es políticas públicas, más aún políticas públicas en salud? ¿Qué son políticas? Sería una pregunta, ¿no? Entonces, algunas ideas o conceptos sobre políticas públicas. Las políticas vienen a ser un conjunto de acciones, un conjunto de acciones que están planificadas, ejecutadas y evaluadas. ¿Por quiénes? ¿Quiénes van a dictar, emitir, a formular estas políticas públicas? ¿Quiénes van a hacerlo? Las autoridades. ¿Qué tipo de autoridades? Tiene tres niveles. A nivel, que sería a nivel nacional, políticas públicas emitidas por el gobierno, por el presidente, políticas a nivel nacional, esas serían a nivel regional y a nivel local, que pueden ser políticas emitidas por un alcalde. Entonces, las políticas son un conjunto de acciones. Acciones. Otro concepto es que son decisiones. Las políticas son un conjunto de acciones. Recuerden, y estas tienen que estar planificadas. Y esto también se tiene que ejecutar. Vamos a ver. Entonces, las políticas públicas es un proceso integrado de ¿qué? Acciones, decisiones, inacciones. Cuando tampoco se hace nada respecto a un problema, también son políticas. De acuerdos e instrumentos impulsados por autoridades. ¿Quiénes dan, quienes impulsan las políticas públicas? Son las autoridades. Y estas son a diferentes niveles. A nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, dirigido a un entorno el cual se fundamenta al tiempo que pretende modificar o mantener algo. Algo sencillo, ¿no? Le comento una historia para hacer un ejemplo de las políticas públicas. Mi madre es de provincia, del departamento de Apurímac, sería provincia de Bancay. Cuando era pequeña, yo algunas veces observaba que unos animalitos gorditos paseaban por la calle. Esos animalitos que se hacen ricos chicharrones, ¿no? Y yo decía, esos animalitos, y después volví de tiempo y ya no había animalitos paseando por la calle, dejando sus sorpresas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tomaron? Decisiones. ¿Quién, quién fue impulsado? Por una autoridad. ¿Quién fue la autoridad en este caso? El alcalde. Entonces, esa decisión de que los animalitos no estén paseando por la calle y dejando sus sorpresas, son políticas públicas tomadas, impulsadas por una autoridad. En este caso, a nivel local, ¿no? Seguro que aún emitido alguna norma y de tal manera que también son sancionadas, por eso que son evaluadas. Si encuentran un animalito y van a decir, ¿de quién es este animal, no? Y posiblemente el dueño reciba una sanción o algo.
algo por el estilo, ¿no? Entonces, las políticas públicas es un proceso integrado ¿de qué? De decisiones, acciones e inacciones, ¿no? Impulsados por autoridades públicas también. Ya hemos visto la semana pasada qué significa un servidor público, qué es un servidor público, ¿no? Desde el presidente hasta el señor que barre el municipio, es un servidor público, ¿ya? Contratado o no. Si te toca ser un ad honorem, también un servidor público porque está representando al gobierno o al Estado. Bien, eh, ese es un ejemplo de políticas públicas a nivel local. Vayamos y avancemos sobre estos conceptos de políticas públicas. Políticas públicas. Con esta gráfica van a entender mucho mejor. Políticas públicas, por lo tanto, son decisiones, acciones, también inacciones. Según al un presidente, por ejemplo, ahora habla bastante del fenómeno del niño, del cambio climático. Si el presidente no hace nada, si las personas del sector no hacen nada, no, entonces si toma acciones, decisiones, inacciones, acuerdos, formula instrumentos, son políticas públicas. ¿Frente a qué? Frente a una demanda social. Doctora, entendí hasta acá, pero no entiendo qué es demanda social. Ahora lo vamos a ver. Las políticas públicas, por lo tanto, son, otra vez, repitamos, son decisiones, son acciones, inacciones, acuerdos, desarrollan instrumentos impulsados por autoridades públicas. Estas autoridades están a diferentes niveles, a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, que puede ser el alcalde. ¿Para qué? Para responder las demandas sociales. Ahora vamos a ver qué es una demanda. Entonces, ¿quiénes formulan las políticas públicas? ¿Mm? Ya sabemos que se formulan a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Pero las políticas públicas se encuentran sustentadas de la nada. Sigamos con el ejemplo de los cerditos, que en la sierra le dicen cuchi, ¿no? Que se paseaban por las calles de Abancay cuando yo era niña, o sea, hace muchos años, ¿no? Entonces se paseaban y no de pronto, después de un tiempo, ya posiblemente emitieron una norma, algo que emite la alcaldía, y dijeron, no deben estar los cerditos paseándose por las avenidas, menos dejando sorpresas o regalos, ¿no? Entonces, las políticas públicas se encuentran sustentadas en teoría, que orienta al logro de procesos de transformación social. Ahora bien, ¿qué hacían los chanchitos paseando por la calle, si tienen su casa? Muy allá que el deber o una de sus obligaciones de los municipios y todas las autoridades locales es velar por el ornato y belleza de la ciudad. Si estos animalitos estaban, uno, contaminando, estaban dejando mal olor, ¿no? Entonces tenía que cumplir. Entonces, están basados en algo. Había una contaminación de bacterias, moscas, etc. De esa manera estaban cuidando la salud, ¿no? Ahora bien, se sustenta también en evidencia, ¿no? Era más evidente, más que evidente que estaban limitando la contaminación ambiental, ¿no? Y los malos olores que producen los animales. No solo estos animalitos, sino también otros tipos de animales, ¿no? Por ello, los científicos, políticos, consultores y analistas contribuyen con la formulación de políticas públicas.
Si bien es cierto, hay niveles, ¿no? Como en todo, hay niveles, como dice esta canción, hay niveles que donde se emiten las políticas públicas. Por otro lado, eh, esto no se toma de la nada, no se va a tomar una política pública de cómo volar en el aire, ¿no? No, no es eso, ¿no? Cómo flotar en el aire, ¿no? Entonces, no, las políticas públicas no vienen de la nada, tiene que estar sustentado en algo, tiene que haber un sustento científico, un sustento estadístico. Y bueno, se consulta a estos diferentes actores para tomar una política, ¿no? Bien, como estábamos viendo, con lo que hemos pasado, un ejemplo de la pandemia. ¿Qué políticas públicas tomó a nivel nacional? El Ministerio de Salud inclusive emitió una directiva cómo se debería atender en los consultorios. La primera política, decisión fue cerrar todos los consultorios, ¿cierto? Tuvimos como medio año, un año sin atender. Luego se volvió poco a poco con estrictas medidas de seguridad, ¿no? Porque en la boca estaba el virus. Y en vez de ser un factor que contribuya, íbamos a ser un factor de riesgo. Entonces, protegernos nosotros y proteger. Entonces, esas decisiones, esas directivas, se denominan políticas públicas. Esas decisiones son políticas públicas fundamentada en contenidos científicos, en estadística. Ahora, las políticas públicas también se pueden equivocar, ¿no? Si no tienen sustento científico. Al inicio, inclusive, decían que teníamos que andar con guantes. Si vas al mercado, compra tu guante. Si vas al banco, con tu guante. Entonces, eso no tenía sustento científico. Muchas veces estas políticas públicas, por lo tanto, también son equivocadas, ¿no? Como no se sabía nada respecto de este virus, no era conocido, por lo tanto, iban tanteando, se puede decir, ¿no? Bueno, la política pública se ha entendido como un medio empleado por el Estado, ¿no? Para dar respuesta otra vez a las demandas sociales. Doctora, ya vas hablando dos veces de las demandas sociales y hasta ahora no me has explicado. Vamos a explicar. Pero antes de ello, vamos a ver, este es un ejemplo de las políticas públicas. ¿Qué eran políticas públicas? Son decisiones, acciones y se manifiestan por planes, ¿no? Proyectos. En este caso es una norma técnica emitida por el Ministerio de Salud, basado siempre en un sustento científico. Sin embargo, la verdad de hoy día es la mentira de mañana. Estos documentos del Ministerio de Salud se tienen que actualizar. El 2001, un ejemplo acá, el 2001, la norma técnica sanitaria de adición de flúor en cremas dentales señalaba que, dos puntos, las cremas dentales indicadas para niños deben contener una concentración de flúor menor de 600. Ojo, menor de 600 para niños. ¿Será cierto eso? Como decía una animadora. ¿Será cierto eso? ¿Qué dice la evidencia? En ese momento, la ciencia o los especialistas indicaban eso. Era la verdad. Por eso la verdad de hoy es la mentira de mañana. El 2017 ya la guía de práctica clínica señala algo diferente que ustedes saben, que las cremas dentales deben ser de 1000 a 1500 utilizadas para niños, ¿verdad? Entonces, estas son políticas públicas respecto al uso de las cremas dentales. Por ello, que se previamente a emitir estos documentos, debe estar basado en la evidencia. Y además debe estar cepillado 2 veces al día. Entonces, es un nivel de evidencia alto, grado de recomendación A,
como indica acá, y un nivel de evidencia alto. Esto señala, esto muestra que las políticas públicas también pueden cambiar, ir cambiando como avanza la ciencia. Y miren, este es del 2017. Estos documentos deben estar revisados cada 5 o 6 años. Ya van a ser 10 años y seguimos con lo mismo. Ahora se puede mantener si no ha habido ningún cambio, ¿verdad? Volvemos al tema de políticas públicas. Entonces, son acciones que ejecuta quién? Las autoridades, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional o a nivel local. Ejecuta, en este caso, el gobierno en diferentes ámbitos de la actividad ante un determinado problema, reclama la sociedad o demanda. A ver, ¿qué es esto? Sobre las políticas públicas refiere a la aplicación de recursos. ¿Qué recursos? Para obtener resultados específicos, para lo cual se debe coordinar otra vez con acciones de gobierno. A partir de un marco tiene que haber normas que ordenan estas decisiones. No son cualquier decisiones y garantiza su legalidad y dirigida hacia una cobertura social. ¿Quiénes se van a beneficiar con estas políticas públicas? Entonces, las políticas representan un conjunto de intenciones y están orientadas y realizadas de un objetivo, un interés, un beneficio público. Alguien se va a beneficiar con esto, cuyos lineamientos de acción son agentes, instrumentos, procedimientos y recursos. Entonces, ¿quién se va a beneficiar? La población, siendo el régimen político el encargado de implementar esto, ¿no? El gobierno de turno. ¿Quiénes se benefician? Se benefician las poblaciones, especialmente las más vulnerables. ¿Cuáles son los elementos de las políticas públicas? Ya hemos mencionado qué es políticas públicas. Acciones, inacciones, decisiones que van a ser evaluadas, ¿no? Y estas, ¿cómo se manifiestan y por cómo están constituidas? Están constituidas por planes, por programas, por proyectos. Entonces, ¿cómo se manifiestan las políticas públicas? Por planes, programas y proyectos, cuyo objetivo es el impacto de los problemas sociales. Otra vez, las políticas públicas tienen sus elementos o se manifiestan de estas tres formas, por planes, por programas y proyectos, siendo su objetivo reducir el impacto de los problemas sociales. Estos programas generalmente son de acción de gobierno dirigido a quienes, a un espacio, a las personas más vulnerables, ¿no? Otra vez. Entonces, hemos hablado de lo que es políticas públicas a nivel general, pero ya en las políticas sanitarias tiene como objetivo garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente. ¿Recuerdan que era eficiente? Hemos conversado sobre eficiencia, sobre eficacia y efectividad. Eficiente era en las máximas condiciones. Ahora, ¿será cierto eso? Eso debe ser un sueño, una utopía, ¿no? Ya, dado que nuestra realidad de salud pública en nuestro país es bien cuestionada, especialmente de las instituciones. Bueno, acá está la palabra clave. Esto debe llegar a los grupos más vulnerables. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables? Y reciban la atención necesaria, orientadas a esta población. Y los mismos que tienen que recibir la atención necesaria. Bien, las políticas públicas en salud también se centran ¿a qué? A prevenir la enfermedad, a proteger y promover
poblaciones saludables a través de cambios legislativos y de política. Por ejemplo, hay leyes y que están reglamentadas sobre la alimentación saludable. Aunque usted no crea, aunque usted no crea, muchas veces esto va a regir cómo se debe orientar la alimentación, porque eso es la base. Uno es producto de muchas cosas, especialmente lo que come, ¿no? Como hay leyes sobre el no fumar, ¿no? Muchas veces, si no existe esta ley, en un bus puede alguien fumar en ambientes cerrados y contaminar, ¿no? ¿Y quién defiende? Para ello hay una base legal. Es más, si están fumando en un bus interprovincial, por ejemplo, usted puede decir al chofer y ese señor debe bajar o apagar su cigarrillo. No tiene que respetar las normas, ¿no? Las leyes. Bien, entonces las políticas públicas están orientadas y se centran en prevenir las enfermedades, proteger la salud. El hecho de que no se fume en lugares cerrados se está protegiendo la salud. Las recomendaciones sobre alimentaciones saludables también se está protegiendo la salud. Los estilos de vida saludable, como hacer ejercicios, ¿no? Los ejercicios pues en todas las edades es muy saludable, estimula el crecimiento, segregan ciertas hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, a esto debe estar orientadas las políticas públicas en salud. Como esta ley, ¿no? Que aprueba el manual de advertencias publicitarias. En el marco de lo establecido hay una ley, ¿no? De promoción de alimentación saludable para niños y niñas y adolescentes. Entonces, para iniciar, toda ley tiene que tener su reglamento. Muchas veces imiten una ley y el reglamento después. Se aprueba la ley y luego el reglamento. En esta ley, pues, se establece lo relacionado a la alimentación saludable. Entonces, es una política pública que se está manifestando en este caso por una ley de promoción de alimentación saludable para niños y niñas y adolescentes. Esto es para la promoción y protección efectiva del derecho de la salud pública, que limita pues el consumo de estos tipos de alimentos. Bien, ¿y qué exigía? Porque antes no existía en nuestro país. En otros países, quizás como en Chile, existían estas alertas, ¿no? Estas alertas de octógonos, ¿no? Que dice alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasa. Te está advirtiendo que ese tipo de alimentos, pero nadie te puede obligar que sí o que no lo hagas, pero sí a los comerciantes, negociantes, a la industria, sí, al menos te tienen que decir qué es lo que está pasando con este tipo de alimento. Ya tú en tu libertad, porque todavía no, estamos en un país que gozamos de democracia, que tienes que decidir, ¿no? No como en otros países que tienen otros regímenes políticos que en otros países, como en Cuba, donde el gobierno determina cuántos panes vas a comer, qué tipo de, no sé, detergente se puede decir vas a usar, eh, cuántos kilos de carnes puedes comer, si es que comes, no sé si habrá. Entonces, ahí no existe, estimados estudiantes, la libertad de poder elegir ni qué vas a comer, ¿no? Acá de algún otro modo existe, es más, tú puedes decidir si eh, consumes un alimento alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas. Para ello también, ¿cómo se manifiesta las políticas públicas en planes, ¿no? En proyectos. Acá
muestra de ello es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entonces, el gobierno, este sería una política a nivel nacional, a nivel nacional. Recuerden, las políticas son a 3 niveles y la pregunta es, ¿a cuántos niveles son las políticas públicas? La respuesta sería a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. ¿Ya? Eh, y esto corresponde a nivel nacional emitido pues por el gobierno de aquel entonces 2015. Acá otro ejemplo de cómo es que muchas veces esos octógonos nos dan una alerta. Sin embargo, se puede ver en el contenido de cómo o que si los fabricantes se exceden, por ejemplo, en el contenido de azúcar. Antes, porque ahora ya no, esta marca comercial que se vendía por un producto, se había limitado, se había extralimitado, había pasado los límites del contenido de azúcar. Este tenía 37 gramos de azúcar no, 37 gramos por el contenido, ¿no? En 100 gramos había 37, en 100 gramos de esta fórmula había 37 gramos de azúcar. Se había excedido. En principio no es un sucedáneo de la leche materna porque es un producto sumamente azucarado para niños. Entonces, cuando un producto es muy azucarado, ¿qué produce? Produce en el cerebro, produce en el niño, produce adicción de querer más y más. Entonces se produjo pues ahí una crisis, se puede decir, de tal manera que la ministra de aquel entonces denunció y ya si actualmente contiene menos contenido de azúcar. Eh, Recuerden que tenía 37 gramos de azúcar en 100 gramos del contenido, cuando lo recomendado es 22 y acá tenía 37. ¿A cuántos niños le habrá causado esta adicción, no? Cuando el cuerpo está acostumbrado a altas dosis de azúcar, cada vez quiere más. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de alto consumo de azúcar? No, es por la caries, no solamente por la caries dental, también está relacionado con sobrepeso, con síndrome metabólico, resistencia a la insulina, y tenemos un posible paciente diabético y enfermedades cardíacas, ¿no? Obesidad y todas las consecuencias que trae. O sea, el azúcar no solamente está relacionado a cáncer temprana, sino a otro tipo de enfermedades sistémicas. Entonces, importante las políticas públicas relacionadas a salud. Otra vez, recordemos cómo se manifiestan las políticas públicas. Se manifiestan mediante planes, programas y proyectos. Los programas, los programas sociales, especialmente los programas sociales, se dan este tipo en las poblaciones vulnerables y en poblaciones en pobreza y extrema pobreza. Los programas sociales abarcan diversos sectores, entre ellos lo que corresponde y está relacionado a nuestro sector salud, se considera la manifestación material de las políticas públicas. Entonces, la manifestación material de las políticas públicas vienen a ser los planes, programas y proyectos, especialmente los programas sociales. Por ejemplo, está el programa Juntos, ¿no? Ahí ya no se seguirá, que le otorgaba, no sé, 200, 300 soles mensuales cada 2 meses a las personas que estaban registradas bajo ciertas condiciones, ¿no? Que sus niños sean vacunados, que los niños asistan al colegio. Entonces, bajo ciertas condiciones, el Estado, el gobierno le otorgaba 200, 300 soles a las poblaciones vulnerables, ¿no?
Pero, sin embargo, a veces también hay un abuso, ¿no? Y las personas tenían que vivir en la localidad. Por experiencia propia, yo viví en no viví, no, yo trabajé en una comunidad, en un distrito de Huancavelica que limita con Pisco, y cuando pagaba este programa juntos, muchos de Pisco venían a cobrar a esta localidad. Viajaban 2 horas a cobrar, porque posiblemente se hayan registrado en este distrito, me acuerdo que se llama Ticrapo, o más al fondo, un distrito, y ahí se habían registrado. O sea, también pues hay un poco de deshonestidad, ¿no? Entonces, estos programas, entonces, un programa es una forma de políticas públicas. Un programa, por ejemplo, el Programa Nacional Cuna Más. Este programa tiene como objetivo mejorar el desarrollo infantil de niños y niñas menores de 36 años en la localidad en situaciones, otra vez, de pobreza y extrema pobreza. Es decir, personas vulnerables. Así, de esta manera, procura contribuir a superar estas brechas de su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa? Mejorar el desarrollo infantil de niños menores de 36 meses de edad. Está dirigido a esa población. Así que ustedes no van a encontrar un programa Cuna Más en Miraflores, en San Isidro, no, 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 no. Es más, no sé si hay en Lima, será en las zonas periféricas de pobreza y extrema pobreza, ¿no? Bien, acá la pregunta, ¿qué es demanda social entonces? Hemos hablado que responde las políticas públicas a las demandas sociales de las poblaciones vulnerables que están en pobreza y extrema pobreza. ¿Qué es demanda social? Se refiere a las necesidades y deseos de la sociedad que impulsan el desarrollo y provisión de bienes. O sea, la palabra clave es la necesidad. La demanda social es una necesidad. Las políticas públicas deben estar direccionadas a responder a las demandas sociales de las personas más vulnerables que están en pobreza y extrema pobreza. Abarca diversos aspectos, ¿no? Como educación, salud, tecnología, justicia social, vivienda y servicios sociales, ¿no? Como ustedes ven esta fotografía, estos niños, no, no sé si serán rubios por genética o porque están desnutridos, ¿no? En su rostro se refleja la tristeza de su alma, ¿no? Por ello debemos agradecer a Dios cada día en las condiciones que hemos nacido. Y si hemos nacido en esas condiciones, es un reto para nosotros salir de ese medio. La venganza del pobre es el estudio. Como muchos, yo también estudié, usted estudió en esta universidad particular, yo estudié en una universidad nacional, pública. Como les he comentado, comparto junto con ustedes y también trabajo en la universidad más antigua de Latinoamérica, de América. Bien, entonces el cielo es el límite, estimados estudiantes. Ustedes pueden lograr hasta donde eh, Dios les dé fuerzas, ¿no? Con fe en el futuro, ¿no? Siempre, o hacer un editorial, ¿no? Algunos siempre hablan cosas negativas y puede ser, pero seamos como el águila, seamos como el águila. Volemos más allá de la tormenta, pasemos la tormenta, ¿no? Mirando con fe y esperanza un futuro diferente. Bien, quizás yo no he vivido en una condición, pero mis padres sí. Bueno, las demandas sociales son las necesidades de ¿qué? De que las poblaciones más vulnerables. También puede ser
y están dirigidas las políticas públicas a este tipo de población. Las diversas necesidades de la población demandan una solución en conjunto de problemas dirigidos a ¿qué? A mejorar la calidad de vida y la convivencia armoniosa de la ciudadanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este niño, ¿no? Generalmente dice, este, hablan mucho del el hada de Puno, ¿no? Entonces, a haber una política pública. ¿Será que todos los años tendrán que pasar lo mismo? Entonces, las respuestas del gobierno a nivel local, a nivel regional, por eso deben ser en conjunto. Por eso la solución está tomado en conjunto, como dice. Estas demandas sociales se deben tomar en conjunto. Las respuestas deben ser en conjunto, las cuales pueden atender a temas como pobreza, desigualdad social, la política, la seguridad pública, ¿no? La seguridad pública, la demanda número uno de nuestro país y en Lima. Es una demanda social, ¿no? Que pasa en toda la población. La seguridad y qué políticas, cuando hablamos de política, qué decisión va a tomar a nivel nacional o a nivel de gobierno, ¿no? Entonces, para eso hay cambios de autoridades y ya estaremos viendo, ¿no? Por ejemplo, en este país que están diciendo, ya que los policías, esto se desbordó de ya los militares, muy posiblemente se ejerzan políticas públicas respecto a eso, ¿no? Como que van a ser un poco más duros. Bueno, las demandas sociales, pues son las necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, poblaciones que no tienen agua potable, poblaciones que no tienen cuenta con fluido eléctrico, ¿no? Cosas básicas, ¿no? Alimentación. Esas son las demandas sociales, son las necesidades. No vamos a limitar nuestros cuadros porque nos pasaríamos toda la tarde. Entonces hay mucha población que todavía no tiene agua potable o agua desagüe, ¿no? En nuestro país en diferentes regiones, ¿no? Y también las demandas sociales responden a las enfermedades más prevalentes de nuestro país y entre ellas son las enfermedades de la cavidad bucal. En alguna época era el virus, ¿no? ¿Cómo responde el gobierno cómo respondió el gobierno frente a la pandemia? ¿Cómo respondió? Vacunándose las autoridades primero. ¿Es justo eso? ¿No? La ministra de Salud vacunándose primero. El presidente vacunándose primero. Bien, entre paréntesis. Bueno, una de las enfermedades no transmisibles de mayor prevalencia es la diabetes. Usted pregúntese ahí. En mi familia, aquí tiene diabetes. De hecho, que van a encontrar uno. ¿Y cuál es su origen? Los estilos de vida no saludables, entre ellos el alto consumo de azúcar, de productos, como le decía mi mamá que tiene diabetes, le decía, mamá, pero no puedes comer mucho azúcar. Pero no estoy comiendo azúcar, pero estaba comiendo un plato de tallarín y le tengo que explicar, educar, ¿no? Que ese grande plato de tallarín, ese almidón se convierte en azúcar. O come ceviche más, ¿qué ponen esto? Chicharrón de pescado de pota y debajo tres yucasas, ¿no? Entonces, mamá, solo vas a comer una yuca. ¿Por qué? Porque eso se convierte en azúcar, ¿no? A veces piensa que comen azúcar nada más, pero los carbohidratos se transforman en azúcar dentro de nuestro organismo. Bien, otro problema que también la presidenta habló, comentó, no, en su mensaje a la nación, un problema sobre la anemia en niños y niñas. Bueno, hasta en el título se ve la política sobre la ideología y género. ¿Por qué tiene que decir niño y niña? Si la Real Academia señala que la forma correcta de redactar nuestro idioma es niño, cuando se dice niño, incluye a la niña. Pero hasta ahí se ve cómo han ido influenciando esta ideología de género, ¿no? Que estaba siendo adoptada
por el gobierno de turno. Pero bueno, eso no es el tema del día de hoy. En el año 2024, esta norma técnica de salud de prevención y control de la anemia. ¿Por qué? Porque es una de las enfermedades más prevalentes. ¿En qué? ¿En qué poblaciones? Más vulnerables. ¿Cuáles son? La de pobreza y extrema pobreza. Entonces, esta norma técnica emitida por quién? Por el MINSA. Todas las directivas, normas técnicas en el sector salud tienen que estar emitidas por el órgano rector, que es el Ministerio de Salud, y lo tiene que dar cumplimiento todas las entidades. Llámese de salud, llámese el Ministerio de Salud en todos sus niveles de establecimiento entre el ancho y largo de nuestro país, entidades públicas y privadas. Entonces se tiene que dar cumplimiento, pero como las poblaciones más vulnerables y que el Ministerio de Salud llega a los rincones más lejanos, siempre se exige más en el Ministerio de Salud. Bien, en los establecimientos del Ministerio de Salud. Esta norma tiene como objetivo establecer las disposiciones técnicas y administrativas para las intervenciones del sistema de salud. En el sistema de salud, ya saben el concepto del sistema de salud. ¿Para qué? Para prevenir y controlar la anemia, que por deficiencia de hierro. Ustedes saben muy bien que la anemia puede ser por muchos motivos, pero en este caso es por la deficiencia de hierro en niños, adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes y puérperas. Bien, entonces acá vamos a analizar. ¿Quién emite? Lo está emitiendo a nivel nacional, ¿no? Es a nivel nacional, ¿no? Basado en la evidencia de la ciencia. Bueno, sí, la anemia es un tema que se puede superar por, bueno, entre ellos el consumo de hierro y una buena alimentación. Ahora bien, respecto a nuestra salud, a nuestra área, ¿cómo responde el gobierno frente a las enfermedades más prevalentes de la boca? ¿Cuáles son las políticas que establece? Entre ellas, elaboró la guía práctica clínica para la prevención de diagnóstico y tratamiento. Esto es el 2017. ¿Se tiene que actualizar? Sí, ya se tiene que actualizar o revisar. Entonces, recordemos otra vez, las políticas públicas son decisiones y acciones tomadas por ¿quiénes? Por autoridades. ¿A qué? A nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Se manifiesta y por medio de qué? Planes, programas, ¿qué más? Proyectos, directivas y técnicas, como este caso, una guía técnica. ¿Frente a qué? Frente a las demandas sociales, las necesidades más prevalentes, como en este caso, frente a la caries dental. ¿Cuál es la política pública? Esto se plasma mediante la guía técnica y señala qué se tiene que hacer en este caso. En ese sentido, también se elaboró la guía de práctica clínica para prevención de diagnóstico y tratamiento de gingivitis. Es una guía, analicemos, es una guía, es un documento a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. A nivel nacional. Es una política pública que responde a la enfermedad. ¿Y cuál es? Es la periodontitis, todas las enfermedades, eh, prevención de la gingivitis y periodontitis, las enfermedades periodontales, ¿no? Otra norma, y así emite bastantes normas técnicas, planes a nivel nacional mediante el Ministerio de Salud. Esta es la norma técnica de referencia y contrarreferencia de los establecimientos de salud. Lo hago en mención, dado que está en los contenidos que que sugiere el Ministerio de Salud. Bien, esta es una norma técnica. El documento detalla de forma
recuerden que tuvimos una clase de establecimientos, niveles de establecimientos de salud. Cuando hay un paciente con, por ejemplo, como en este caso, un traumatismo, ¿no? Eh, recuerdo cuando yo estaba en mi centro de salud era un nivel 1-3, 1-3, sin hospitalización, sin equipo de rayos. Y una señora venía de una fiesta costumbrista, de un establecimiento 1-1. Me lo refirieron a mi establecimiento 1-3. ¿Y por qué había tenido este traumatismo? Porque estaban bailando y en su alto contenido de alcohol en su cuerpo, agarró una botella y le tiró a la otra señora. No sé, le tiró una señora y vino así. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que yo tengo que hacer es aplicar la norma técnica. En este caso de traumatismos, no tengo equipo de rayos, no sé qué más lesiones tendrá de. Entonces tengo que, si llega a mí, yo puedo diagnosticar, ya, ¿quiere que lo tenga? Pongo diagnóstico, se aplica el DER. Diagnóstico, estabilizo y refiero. No, doctora, está muy complicado. Ya, tú no puedes quedarte con ese paciente según la norma. Solo tienes que diagnosticar, estabilizar y referir, porque eres un establecimiento 1-3. Doctora, pues se muere el paciente, tú estás cumpliendo la norma técnica. Esas son las políticas de gobierno. Es así como se maneja y se manifiesta por esta norma técnica, ¿no? Recuerden a los que van a hacer serum. Si eres un establecimiento 1-1, 1-2, no te creas el héroe. Tienes que referir. Tienes que referir si es una infección severa, ¿no? Una angina de Lewy, no pienses que lo vas a resolver. Puedes dar la primera dosis y luego refieres. No, el paciente dice, es mejor que pase cualquier cosa en el camino a que se quede contigo el paciente y puedes tener problemas judiciales y no te podemos hacer, nadie quiere ser famoso, ¿no? Bien, aquí quedamos, volvemos en breves momentos.